En lo profundo de un laboratorio secreto de InGen en la isla St. Hubert, científicos realizaron experimentos genéticos transgénicos con dinosaurios. Su meta era ir más allá de clonar especies antiguas, manipular su ADN para crear criaturas más exóticas. Pero de esa ambición nacieron errores, seres deformes y peligrosos. Entre ellos, el Distortus Rex, conocido también como simplemente D-Rex, cuyo nombre hace referencia a lo distorsionado que terminó siendo este híbrido, una sombra monstruosa de la grandeza que un día encarnó un depredador supremo. Hola a todos, y bienvenidos a los metrajes encontrados del universo de Jurassic Park, donde seremos testigos, una vez más, de cómo los dinosaurios siguen cobrando nuevas víctimas. El primer video que veremos se titula El incidente del laboratorio, creación de Crenauticán, y su descripción muestra únicamente una fecha, 13 de septiembre de 2010. Esta iteración del experimento, identificado como D-Rex, versión 23111, presenta deformaciones extremas, múltiples extremidades, una cabeza hinchada e inestable y proporciones grotescas. El número de versión sugiere que se realizaron varias iteraciones del mismo dinosaurio, cada una con modificaciones destinadas a corregir fallos y defectos de la anterior. En este punto, vemos al protagonista acercarse a la cámara de contención del D-Rex. Le comenta a su compañero que podría haber más personal atrapado en el interior, y decidido a verificarlo, inicia el proceso para desactivar el bloqueo de la puerta. La operación requiere tiempo, por lo que le pide a su compañero que se encargue de abrirla cuando todo esté listo. Sin embargo, este permanece en silencio, todavía en shock por lo que acaba de presenciar. Hey, DeSanto! Don't have time for this. Just wait here. Somos testigos de otro experimento retenido, un raptor de 2 cabezas, producto también de la ambición desmedida de InGen. El protagonista se dirige hacia la terminal más cercana, sin avanzar demasiado lejos. Mientras intenta escribir en ella, un fuerte sonido lo interrumpe. Hello? What's that? DeSanto! Su compañero no responde y tampoco se le ve, una señal inequívoca de que algo anda mal. Al finalizar su labor, el protagonista se aproxima a la gran contención, solo para notar la inquietante ausencia del raptor de 2 cabezas, lo que eleva aún más la tensión. El raptor de 2 cabezas desaparece de escena, pero el verdadero horror comienza cuando el protagonista entra en la cámara del D-Rex, como quien se interna en la boca misma del abismo.
El protagonista termina siendo devorado por el temible T-Rex, que además logra escapar de su contención, desatando así el caos que pronto se extendería por el laboratorio y la isla. Existe también otro video que presenta su propia versión de los hechos ocurridos en este escenario, titulado Jurassic World, el escape del T-Rex, una creación de Dinox 86. El video abre con el arranque de un sistema antiguo, como si estuviéramos accediendo a los archivos olvidados del laboratorio. Entre mensajes técnicos, surge el inquietante aviso: T-Rex se escapa, anticipando el horror que veremos en las próximas imágenes. Acto seguido, el protagonista avanza por un estrecho conducto de ventilación, decidido a registrar con su cámara las atrocidades que se llevan a cabo en el laboratorio. En su recorrido, observa un par de experimentos de dinosaurios encapsulados, y aunque no los enfoca demasiado, la sorpresa en su reacción deja claro el impacto de lo que está presenciando. Al llegar a una puerta de salida, introduce un código para abrirla, pero el sistema indica que el sector 3 permanece bloqueado por confinamiento. El ruido generado alerta a la criatura más peligrosa del lugar, quien está en su cámara de contención. What the fuck? Screw you, engine! I've got it all on camera! You're not getting away this time. El protagonista se dirige entonces a un gabinete eléctrico, y tras accionar varios interruptores, el entorno queda sumido en mayor oscuridad. La puerta finalmente anuncia que el sector 3 está limpio y puede abrirse, aunque queda atascada. Sin embargo, ese no será el mayor de sus problemas. What the fuck? No, no, no! Sector 3, locked down. Oh, yes. Al final, el protagonista logra escapar con vida, y como cierre, aparece una pantalla con créditos retro, donde se mencionan a Jay Silver como reportero y Brooklyn Metric como narrador. Previamente, hemos visto otras creaciones de los talentosos canales de Dinox 86 y Krenautican. Si no los has visto, los dejaré en descripción por si deseas ver más metrajes similares. Lo que veremos a continuación es una pequeña serie de metrajes encontrados inspirados en Jurassic Park, producidos por Akash Pictures. El primer video se titula Metraje encontrado del Suchomimus. Inicia con el protagonista, un cuidador, en el potrero de este dinosaurio. Se trata de una criatura con un cráneo alargado, adaptado para la pesca, muy similar al de un cocodrilo moderno. El cuidador comienza describiendo cómo está diseñado el lugar, empezando por el paddock. Explica que el dinosaurio es casi tan alto como las vallas, e incluso podría superarlas si se mantiene erguido. Además, las vallas no están electrificadas, sin razón aparente, lo que sugiere que escapar no sería difícil. A esto se suma que la pared trasera del recinto es demasiado baja,
otro posible punto de fuga. Concluye que las instalaciones parecen priorizar la experiencia turística antes que la seguridad. Incluso menciona haber escuchado rumores sobre trabajadores que han muerto allí, aunque oficialmente se les dijo que eran solo difamaciones contra la empresa. También se detalla el funcionamiento del comedero, un mecanismo metálico con 2 compuertas en el suelo, que se abren para permitir que una plataforma suba con alimento para el dinosaurio. Con intención de mostrarlo mejor, decide dirigirse al subsuelo. Look at her. What a beauty she is. Maybe we get to see her food dropped in the system as well. So this is the door for going underground. Let me open it and then we can go inside. El protagonista avanza por un largo pasillo subterráneo hasta llegar al sistema de alimentación. Allí, muestra cómo la comida llega a través de un enorme tubo que la deposita en un recipiente, el cual luego se eleva hasta la superficie para alimentar al Suchomimus. Todo transcurre con normalidad hasta que recibe una transmisión desde la central. Le advierten que un Utahraptor ha escapado y se dirige a su posesión. Le instan a refugiarse de inmediato en el comedero para evitar un encuentro mortal. Al principio, el protagonista duda de la veracidad de la advertencia, hasta que le revelan que los rumores sobre muertes eran ciertos y que no quieren perder a más personal. La voz de la central insiste en que suba a la plataforma, asegurándole que lo detendrán arriba. Justo en ese instante, la amenaza aparece frente a él. Aunque logra escapar de ese primer peligro, pronto se enfrenta a otro. El Suchomimus en la superficie detecta su presencia. Desde la central le dicen que espere el rescate, si es que alcanzan. El video termina abruptamente, dejando en claro que el protagonista no sobrevivió al encuentro. El siguiente video se llama Metraje encontrado de un Triceratops. En él conocemos a Aditya, quien reporta la situación de la vegetación dentro del parque. Explica que se está acumulando demasiada maleza y sugiere quemar las ramas podadas de inmediato, advirtiendo que, de no hacerlo, el parque podría transformarse rápidamente en un bosque descontrolado. Mientras camina entre la densa vegetación, se topa con 2 nidos de huevos, lo que plantea un riesgo para los visitantes, ya que se encuentran demasiado cerca de la carretera. Durante su explicación, comienzan a escucharse inquietantes sonidos de dinosaurios en los alrededores. What is going on there? Oh. Wait, her frill isn't supposed to look like that. Al notar que la placa ósea detrás de la cabeza del Triceratops no luce como debería,
el protagonista decide comunicarse con la sala de control. Sin embargo, aclara que en ese momento se está produciendo un combate entre dinosaurios. No obstante, no obtiene respuesta. Mientras tanto, el Triceratops embiste a su rival con tal fuerza que logra romper las vallas. Cuando el protagonista percibe la mirada amenazante del animal, opta por trepar a un árbol para evitar el ataque. El esfuerzo resulta inútil. La bestia lo derriba con facilidad, dejándolo expuesto y obligándolo a huir hacia otra zona. Logra ocultarse entre la maleza, estrategia que funciona momentáneamente, ya que el Triceratops no logra detectarlo. Poco después, mantiene una conversación con el Dr. Chandra, quien le concede unas semanas libres tras lo ocurrido, y le pide conservar la grabación como respaldo, en caso de que más adelante sea necesario confirmar los hechos. El siguiente video se titula Metraje encontrado del Carnotaurus. Control room, do you copy? I'm in the medical hall. There was supposed to be a dinosaur kept in here, but I can't see it inside its cage. I think it has escaped. Could you please send someone? Comienza con una conversación entre dos personas. Una de ellas le pide a la otra que vigile a un nuevo dinosaurio recién trasladado desde otra isla, el cual se encuentra sedado en la sala médica. Además, le encarga llevar un paquete y dejarlo en la sala de reuniones. La escena cambia y vemos al hombre siguiendo las indicaciones. Entra en la sala de reuniones, deja el paquete sobre la mesa y se retira. Acto seguido, accede a la sala médica, donde descubre algo aterrador. El dinosaurio que debía estar sedado ha desaparecido. Alarmado, regresa a la sala de reuniones y se comunica con la central para informar lo ocurrido. Le responden que enviarán personal especializado para rastrear y sedar al animal, aconsejándole que se oculte en un lugar seguro mientras tanto. La imagen cambia nuevamente, mostrando al personal enviado al edificio. Con la ayuda de la central, intentan rastrear la ubicación de la criatura mediante los sensores de movimiento. Sin embargo, los resultados son confusos. Se registran movimientos rápidos en distintos puntos del entorno, lo que demuestra que el sistema no es fiable para localizar al dinosaurio con precisión. Aún así, lo utilizan como referencia aproximada, confirmando que la amenaza sigue dentro de la instalación. En medio de la búsqueda, el guardia encuentra al hombre escondido. Le asegura que revisará la sala médica, pero al llegar, no ve rastro del dinosaurio y decide extender la búsqueda al resto del edificio. Al final, el guardia se aproxima a la jaula de la sala médica. En ese instante, un ojo se abre en el aire, revelando la verdad. El Carnotaurus nunca había escapado, estuvo allí todo el tiempo, camuflado en su propia jaula, pudiendo hacerlo como lo hace un camaleón, tal y como se mostró en la novela The Lost World. El hombre le pide al guardia que permanezca en el lugar mientras él se retira, por lo que el guardia queda a cargo de la vigilancia. Durante su estancia, busca el paquete dejado en la sala de reuniones, tratándose de una cinta que contiene imágenes del Carnotaurus en el parque. En la grabación se observa que no es uno, sino dos Carnotaurus los que se encuentran juntos. Ambos corren al percibir la cercanía de un vehículo, y en la siguiente escena aparecen frente a un trozo de carne en el suelo. Todo indica que la presa pertenece a uno solo de ellos, pues muestra una clara actitud agresiva cuando el otro intenta alimentarse. De pronto, uno de los dinosaurios comienza a mostrar cambios en la coloración de su cuerpo, mientras avanza hacia la cámara. God damn it. En ese instante, la electricidad de todo el edificio se corta. El guardia escucha un fuerte estruendo en la habitación contigua y teme que, esta vez, el dinosaurio haya escapado. Intenta comunicarse con la central, pero la radio falla. La escena cambia hacia un grupo de personas que conducen un vehículo, comentando que nunca antes se había producido un corte eléctrico de esa magnitud,
y que se dirigirán a restablecer el suministro. Luego, la imagen vuelve al guardia, quien comprueba que también los teléfonos del edificio han dejado de funcionar. Es entonces cuando percibe al dinosaurio asomándose lentamente entre las sombras. En ese momento, el video introduce un mensaje críptico en texto invertido, el cual dice: con sus hechizos mágicos, resucitó a los demonios de la muerte. La frase parece aludir directamente a InGen, e incluso al propio John Hammond, quien hizo todo lo posible por traer a los dinosaurios de regreso a la vida. El guardia retrocede lentamente, hasta que escucha pasos veloces en la oscuridad, y presa del pánico, comienza a disparar. What are you waiting for? Okay, shoot. Wake up. We saved him. I think we saved her as well. Al reunir todos estos metrajes, queda en evidencia un patrón ineludible. La ambición de InGen siempre fue más allá de la ciencia. Desde híbridos deformes como el T-Rex hasta experimentos fallidos con raptors de 2 cabezas, cada intento terminó demostrando lo mismo: que la naturaleza no puede ser controlada ni reducida a un espectáculo. Los videos llegan hasta aquí por ahora, esperando más metrajes del universo de Jurassic Park para que los podamos explorar. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.